perdiendo el interés por las cosas de Dios, porque estamos viviendo el último tiempo, porque estamos viviendo en la recta final y el diablo sabe que le queda poco tiempo y está haciendo tropezar a muchos. ¿Cuántos glorifican su nombre? Entonces, amado hermano, ¿cómo se llama el tema de esta noche? Se llama los anticristos del último tiempo o de los últimos tiempos. ¿Cuántos glorifican su nombre? Y vamos a orar, amado hermano, para que el Señor nos hable. Vamos a pedir el auxilio al Espíritu Santo para que nos hable con poder y nos hable con autoridad. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo nos acercamos delante de tu presencia. Me humillo delante de ti y reconozco que no soy nada ni nadie, soy una pequeña partícula de polvo que tú has escogido para comunicar tu palabra, para comunicar el mensaje, Padre. En esta hora yo te ruego que me des un espíritu de sabiduría y de revelación, que puedas abrirnos el conocimiento, Padre, que puedas abrirnos el entendimiento, para que podamos asimilar tu palabra, Señor Jesús. Te damos gracias por las personas que están aquí, por las personas que les interesa su salvación, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y la iglesia dice, amén. Dice 1 de Juan, capítulo 2, versículo 18, hijitos, ya es el último tiempo. Y si tiene oportunidad, subraye, ya es el último tiempo. Porque deberíamos de vivir como si ya fuera el último tiempo. Pero, amado hermano, creemos que todavía nos faltan muchas cosas que hacer, que Cristo no puede venir aún, pero Cristo ya está a las puertas. Por todas partes lo están diciendo, en los cines lo están diciendo, todos los predicadores de diferentes partes del mundo lo están diciendo. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, y es una voz de alerta. ¿Cuántos glorifican su nombre? Entonces, amado hermano, para que cuando Cristo venga y algunos se queden, no tengan el pretexto de decir, es que nadie me dijo que iba a venir. No, el Señor está anunciando por medio de los acontecimientos que están pasando alrededor del mundo, por medio de los desastres naturales, por medio de los terremotos, por medio de los tsunamis, por medio de la maldad, por medio de todo, el Señor está diciendo, yo voy pronto. Por eso el apóstol Juan dice, hijitos, ya es el último tiempo. Según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Si tiene oportunidad, subraye muchos anticristos. ¿Y por qué se convirtieron en anticristos? Pues porque adoptaron el espíritu del anticristo. ¿Cuántos glorifican su nombre? Diga conmigo, pero nosotros tenemos el espíritu del Señor. No tenemos el espíritu del anticristo, tenemos el espíritu de Cristo. Gracias a Dios. ¿Cuántos glorifican su nombre? Entonces dice, han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Tú puedes decir en tu trabajo que eres de cualquier religión, tú puedes decir en tu trabajo que te dedicas a cualquier cosa mala, pero solamente diles que eres de Cristo. Inmediatamente se van a manifestar los anticristos. Inmediatamente te van a empezar a hacer la vida imposible. ¿Cuántos glorifican su nombre? Y esa gente que odia a los cristianos, esa gente que odia que se predique el mensaje de salvación, tienen el espíritu del anticristo. ¿Cuántos glorifican su nombre? ¿Alguna vez cuando usted ha compartido se ha dado cuenta del odio que la gente le tiene al evangelio? Cuando, amado hermano, el evangelio es algo bueno. El evangelio no es algo malo. El evangelio, amado hermano, es lo único que puede cambiar la vida del ser humano. ¿Cuántos glorifican su nombre? Sin en cambio, amado hermano, cuando llegamos a alguna puerta y tocamos, no, yo no quiero saber nada y váyase por favor, y es un odio tremendo. No, pero mire, no lo quiero escuchar. ¿Cuántos glorifican su nombre? Usted lo va a ver el día de mañana que toquemos las puertas. Nadie dijo amén. ¿Cuántos? Porque yo la toque solo. ¿Cuántos dicen amén? Solo para la hermana Eva y la hermana Carmen. ¿Cuántos glorifican su nombre? Pero uno dice, pero qué tremendo. O sea, ¿cómo la gente odia esto? Si es algo bueno. Pero si les habláramos de otra cosa, lo aceptarían. ¿Cuántos glorifican su nombre? Y es por una razón, porque tienen el espíritu del anticristo.
Por eso conocemos que ya es el último tiempo. Porque, amado hermano, ahora más que nunca la gente está aborreciendo el Evangelio. Ahora más que nunca la gente está hablando mal de Cristo Jesús. Ahora más que nunca la gente está blasfemando en contra del nombre de Cristo Jesús. Hoy en día la gente ya no se detiene para hablar. Antes, amado hermano, la gente se detenía porque decía, no, con Dios no te metas. Ahora dice la gente, a mí Dios me hace los mandados y que no sé qué. Y empiezan a hablar y empiezan a blasfemar en contra de Dios. ¿Cuántos glorifican su nombre? Otros dicen, Dios ni existe. Entonces están blasfemando fuertemente. Y dice la Biblia que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Porque aunque ellos no crean que existe, un día se van a encontrar con él cara a cara. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿qué es anticristo? Es alguien que se opone o está contrario a Cristo. Aspectos importantes acerca de los anticristos. ¿Cuántos dicen amén? Muchos de los anticristos salen de las iglesias. ¿Saben por qué? Porque tuvieron una mala experiencia dentro de la iglesia. Y cuando vienen a quererles predicar nuevamente, dicen, ¿tú qué me vas a enseñar a mí si yo sé más que tú? Si yo fui teólogo, si yo fui pastor, si yo fui esto, si yo fui lo otro. Y entonces, amado hermano, qué difícil es poder traer a una persona que ya conoció la gloria del Eterno. ¿Cuántos glorifican su nombre? Porque, amado hermano, cuando él se apartó del Evangelio, el Espíritu de Dios tuvo que abandonar esa morada porque ya estaba pecando, porque ya estaba haciendo lo que Dios no le agradaba. Y ahora, amado hermano, se metió sobre él el espíritu del anticristo. ¿Cuántos glorifican su nombre? Pero, y mucha de esa gente, amado hermano, que nos detesta cuando tocamos la puerta, es porque algunos de ellos fueron cristianos. ¿Cuántos dicen amén? Pero tuvieron una mala experiencia. Quizás pusieron sus ojos en los hombres y el hombre les falló. Yo conozco mucha gente que ha puesto sus ojos en los hombres y ahora está en el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Conozco gente ministros que pusieron sus ojos en el hombre y ahora que eran pastores y ahora están en el mundo. Y ahora ellos tienen el espíritu del anticristo. ¿Cuántos dicen amén? Porque cuando uno trata de atraerlos nuevamente a Dios, dice, no, pero no me hables de eso, por favor. Yo conozco. Pero el diablo también conoce. ¿Cuántos glorifican su nombre? Entonces, amado hermano, lo que tenemos que hacer es orar por esas personas, por esos hermanos, por esas ovejas perdidas de la casa de Israel, para que vuelva el Espíritu Santo y se vaya el espíritu del anticristo. ¿Cuántos glorifican su nombre? Entonces, amado hermano, en Juan, ahí mismo, en 1 de Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Siempre se va a manifestar algo. ¿Cuántos glorifican su nombre? Diga conmigo, quiere decir que los anticristos un día operaron dentro de la iglesia. Pero abrieron una puerta y el diablo se metió. ¿Cuántos dicen amén? Tú, amado hermano, no abras ninguna puerta porque el Evangelio no es un puerta. Torta, puedes estar bien, pero si abres una puerta, el estado en el que te podrías encontrar sería terrible y sería devastador. ¿Cuántos dicen amén? Así, amado hermano, como operó en Coré, en Datán y en Abiram, lo mismo que con Judas, que estaban dentro de la obra de Dios. Pero vino sobre ellos el espíritu del anticristo. ¿Cuántos glorifican su nombre? Los que se apodera de ellos el espíritu del anticristo, amado hermano, no permanecen dentro de la iglesia. ¿Qué quedamos que es un anticristo? El que se opone. El que se opone. ¿Cuántos dicen amén? Características de los que tienen el espíritu del anticristo es que son insujetos. ¿Cuántos dicen amén? Se rebelan a lo que Dios ya estableció. Se rebelan a lo que Dios ya dijo. ¿Cuántos glorifican su nombre? No soportan
no son portadores de la unción de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, los anticristos no tienen la santa unción, sino una unción diabólica. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, los anticristos son movidos por un espíritu engañoso. ¿Cuántos dicen amén? Todos los predicadores de renombre, amado hermano, empezaron bien, pero de repente empezaron a ser famosos, pero de repente empezaron a tener mucha gente, pero de repente el Vaticano les ofreció mucho dinero y los compró. ¿Cuántos dicen amén? Y ahora lo que hay dentro de ellos es el espíritu del anticristo. ¿Cuántos glorifican su nombre? Señales principales del anticristo es el engaño. Ahora, ¿por qué la gente es engañada? Porque no conocen la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, amado hermano, para engañar usan un medio, y este medio es la enseñanza. ¿Cuántos dicen amén? Yo me hacía una pregunta al día de ayer que estaba preparando este tema, y se la voy a hacer a usted. Dígame en qué pasaje de los 4 evangelios dice que Jesús alguna vez le permitiera enseñar a uno de sus discípulos cuando él estaba. Y entonces empecé a recorrer, y nunca el Señor Jesús dejó que sus discípulos enseñaran cuando él estaba. Después sí, pero fueron 3 años y medio de preparación. ¿Cuántos glorifican su nombre? También encuentro en los evangelios que Jesús nunca bautizó. Los que bautizaron eran los discípulos. ¿Cuántos glorifican su nombre? O sea, sí ayudaban en el ministerio, amado hermano, pero el que enseñaba era Jesús. Cuando Jesús fue quitado, entonces los discípulos empezaron a ejercer lo que el Señor les había enseñado. ¿Cuántos dicen amén? Un muchachito que va llegando al CCH Oriente, amado hermano, de inicio, no lo pueden mandar a CEU a dar una cátedra. ¿Cuántos dicen amén? No lo pueden mandar a dar un discurso de filosofías y letras con los de allá, porque primero se tiene que sentar a aprender. ¿Cuántos glorifican su nombre? Por eso es importante, amado hermano, sentarse a aprender la doctrina de Jesucristo. Y después de que uno ya fue discipulado y fue aprobado, entonces puede predicar la palabra de Dios. Un día publiqué en internet que no todos podían predicar y todos se me fueron encima. Pero yo me refería a predicar en la iglesia. En la calle cualquiera puede predicar. Es un mandamiento de la Gran Comisión. Pero dentro de la iglesia no cualquiera puede predicar. Porque Pablo le dijo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que enseñas, porque con esa te salvarás. Y puedes salvar a los que te oyen, o puedes condenar a los que te escuchan. ¿Cuántos glorifican su nombre? Entonces, amado hermano, en ninguna manera podemos pretender predicar la palabra cuando no nos hemos sentado a aprenderla. ¿Cuántos glorifican su nombre? Y no sé de dónde sacaron algunos hermanos que el crecer o el avanzar es predicar en una iglesia. Para mí el crecer y avanzar es predicar en la calle. ¿Cuántos dicen amén? Para mí el crecer y el avanzar es ganar almas para Cristo. ¿Cuántos glorifican su nombre? Y antes, amado hermano, de que yo pisara un altar, un estrado, usara un púlpito, le predicara a una congregación, yo predicaba en las calles, yo predicaba en los parques. ¿Cuántos dicen amén? Y me senté un buen tiempo a escuchar al que era mi pastor para aprender a interpretar la palabra de Dios. ¿Cuántos glorifican su nombre? Porque no podemos darle la interpretación que se nos ocurra. Tenemos que saber interpretar la palabra de Dios. ¿Cuántos glorifican su nombre? Entonces, amado hermano, hay gente que nunca se ha sentado a aprender y hoy en día está predicando.
Cuidado con las iglesias que dicen, aquí todos predicamos. Entonces, ¿para qué está el pastor? ¿Cuántos dicen amén? Primero se instruye al discípulo y después se deja predicar al discípulo. ¿Cuántos glorifican su nombre? Porque para eso estamos nosotros, para capacitar. Y después de que veamos los frutos, después de que veamos la conducta, porque dice, amado hermano, en Timoteo, que hay requisitos para que el que anhela obispado. ¿Cuántos glorifican su nombre? Hay características que debe de llenar el que anhela predicar la palabra de Dios. Y eso las tenemos que llenar. ¿Cuántos glorifican su nombre? Entonces, amado hermano, algunos que tienen el espíritu del anticristo están enseñando, pero están enseñando doctrinas equivocadas. Imagínense un pastor en Michoacán que no quería que sus jóvenes se fueran a la discoteca. Entonces dijo, hermanos, tengo una buena idea. Vamos a recolectar una ofrenda de amor y vamos a comprar luces, vamos a comprar sonido y vamos a hacer una discoteca aquí en la iglesia. Entonces en la mañana va a ser el culto y en la tarde nuestros muchachos podrán venir a la discoteca. ¿Cuántos glorifican su nombre? Y no es un cuento, es una realidad. Entonces, amado hermano, en la mañana iban los hermanos al culto y en la tarde iban los jóvenes a la discoteca a bailar. Pero no crea que era música cristiana, era música pagana. Pero lo que no querían era que sus jóvenes se fueran al mundo, pues si nunca salieron de él. ¿Cuántos glorifican su nombre? Entonces, amado hermano, ¿en qué cabeza cabe que en la mañana pueda hacer iglesia y en la tarde bebidas leves y todo lo demás? ¿Cuántos glorifican su nombre? Entonces, amado hermano, y es por una sencilla razón, porque la gente está, a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Y no sabe distinguir entre lo santo y lo profano. ¿Cuántos glorifican su nombre? Otro joven estaba haciendo un evento y de repente dice, a ver, necesito 3 jóvenes que vengan. Y necesito que me pasen un refresco. Y el que dé el eructo más grande le voy a dar un premio. O sea, usando el púlpito para hacer esas payasadas. ¿Cuántos glorifican su nombre? Pero todo es porque a la gente le falta el conocimiento de la palabra de Dios. Porque diga conmigo, las cosas de Dios son serias. Las cosas de Dios son reverentes. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, amado hermano, a veces se pasa al otro extremo y entonces se empieza a permitir todo. ¿Cuántos dicen amén? Hablaba con una persona que practica la religión musulmana y él me decía, en nuestra religión musulmana, los hombres se sientan de un lado y las mujeres se sientan del otro lado. ¿Cuántos glorifican su nombre? Para no ser perturbados. Pero eso ya es un extremo. ¿Cuántos glorifican su nombre? Pero de alguna manera tienen razón. ¿Cuántos dicen amén? Dicen ellos que para poder ellos orar tienen que tener las manos limpias y los pies limpios y la cara limpia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, amado hermano, tampoco vamos a llegar a ese extremo, porque el Señor lo que quiere es la limpieza de nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vaya a 2 de Juan 1:7. Un día me invitaron a mí allá por Santiago a una iglesia, que no voy a decir su nombre porque estamos grabando, pero el joven dijo, no, te invito me dijo una campaña evangelística y llegamos y había muchos jóvenes y empezaron a poner reggaetón cristiano y luego dicen, espérense, no se vaya nadie porque ahorita vamos a sacar las bebidas leves. Y amado hermano, yo sinceramente me incomodan esas cosas. En ese entonces tenía como unos 18 años, pero salí de ahí. ¿Cuántos dicen? Porque dije, pues si me quedo aquí en las bebidas leves, mejor me voy a la buena. ¿Cuántos dicen? ¿Para qué me engaño? ¿Cuántos dicen amén? Si me voy a batir, me bato bien en el lodo, mejor allá. ¿Cuántos glorifican su nombre? ¿Para qué le voy a estar haciendo la payasada que soy cristiano cuando no lo soy? Y ahí estaban las hermanitas bailando con los hermanitos reggaetón y el perreo y todo lo demás. Qué triste y qué desastroso. ¿Cuántos glorifican su nombre? 2 de Juan 1:7, ¿ya está ahí?
Porque muchos engañadores han salido por el mundo. ¿Cuántos engañadores? Muchos. ¿Qué más? Que no confiesan a Jesucristo, que ha venido en carne. El anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Ahora, ¿cuál es el fruto de tu trabajo? Diga conmigo el testimonio. ¿Cuántos dicen amén? Lo que has avanzado en Cristo Jesús, amado hermano, por una mala enseñanza lo puedes perder. ¿Qué más dice? Lo que recibáis galardón completo. Y subraya galardón completo. Porque eso quiere decir que alguien va a recibir su galardón incompleto. ¿Usted cómo lo quiere, completo o incompleto? Imagínese que va a trabajar toda la semana y se levanta bien temprano y de repente su patrón le dice: no te voy a pagar toda la semana, te voy a pagar media semana. ¿Le gustaría? Ahora imagínese que toda su vida estuvo sirviéndole a Cristo y por una mala enseñanza no le den completo su premio. ¿Cuántos glorifican su nombre? Diga conmigo: yo quiero completo mi premio. Nosotros queremos completa nuestro galardón. Versículo 9 dice: cualquiera que se extravía y no persevere en la doctrina. Yo conozco a muchas personas que se han extraviado, incluso pastores. Incluso un pastor que yo tenía, que era muy celoso de las cosas de Dios, ahora dice que la salvación no se pierde. Amén. Y un día estuvimos discutiendo como 2 horas y no llegamos a ningún lado, porque él está aferrado que la salvación no se pierde. ¿Cuántos glorifican su nombre? Yo sé que el evangelio no es para contender, pero lo quería hacer entrar en razón y desafortunadamente no pude. Entonces, ¿qué pasó? Se desvió de la verdad. Otros, amado hermano, dicen que no es necesario congregarse. No, si aquí yo en mi casa oro, si aquí en mi casa yo leo la Biblia. Pero eso es antibíblico, porque la palabra de Dios dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y vea la costumbre que es, que hay tantas sillas vacías. ¿Cuántos glorifican su nombre? Entonces, amado hermano, hay gente que dice que ya no debe de haber iglesias, que ahora los cultos se deben de hacer en las casas nada más, pero que ya la iglesia ya no debe de ser. Entonces, ¿qué pasó? Se desviaron del camino de Dios. Hay iglesias que ya son iglesias de homosexuales. ¿Cuántos dicen amén? Y los que no queremos aceptar a los homosexuales, no es que no los aceptemos, no aceptamos su desviación. Hasta un señor inconverso me decía: para mí la homosexualidad es una desviación, y no es una persona que no es cristiana. ¿Cuántos glorifican su nombre? Porque va en contra de la naturaleza. Pero ya hay pastores que lo están aceptando, incluso ya sacaron la Biblia homosexual. ¿Cuántos glorifican su nombre? Y ahí tratan de argumentar que es bíblico que haya homosexuales y que está aprobado por Dios. Por eso le digo que el tiempo está cerca, como en los días de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra subió delante de la presencia de Dios el pecado como una pestilencia, y entonces el Señor decidió exterminar a Sodoma y a Gomorra con fuego y azufre, y así va a ser destruida la tierra con fuego y azufre. Pero nosotros no lo vamos a ver, o se quiere quedar investigando. Bueno, dice: no tiene a Dios. Vamos a retomar el contexto. No persevera en la doctrina de Cristo y no tiene a Dios, porque si tuviera a Dios, perseveraría en la doctrina, perseveraría en la palabra de Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Cuántos dicen amén? Quien se desvía por lo que dicen los libros los escribieron hombres y posiblemente estén desviados de la verdad. Y si tú no conoces la verdadera verdad, te van a desviar. ¿Cuántos glorifican su nombre? Entonces, antes de involucrarse en leer otros libros, lea la Biblia. Tiene 66 libros que leer. ¿Cuántos glorifican su nombre? Versículo 10. Si alguno viene a vosotros
y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa. Pásenle testigos de Jehová, pásenle mormones, vamos a platicar. Les voy a dar unos bibliazos. No se moleste. Dice la Biblia que no lo reciba. Tampoco lo corra, ¿verdad? Pero, digo, se le puede decir amablemente, ¿sabe qué? Discúlpeme, pero no lo puedo recibir. ¿Cuántos glorifican? ¿Sí? Porque ¿de qué nos va a servir contender si no vamos a llegar a ningún lado? A mí me ha pasado con los testigos de Jehová, han llegado a mi puerta, me han tocado, y yo termino diciendo, a ver, abre tu Biblia ahí, abre tu Biblia ahí, abre tu Biblia ahí. Y les doy un montón de pasajes, pero no llegamos a ningún lado. ¿Cuántos dicen amén? Pero la recomendación del apóstol Juan es que no le recibamos, ni le digáis bienvenido. Porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. ¿Cuántos dicen? Entonces, amado hermano, estos falsos que tienen el espíritu del anticristo engañan usando tres cosas. Y lo vamos a ver en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Segunda carta del apóstol Pablo a Tesalonicenses, a los que estaban en Tesalónica, capítulo 2, versículo 1. ¿Ya están ahí? Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión, subrayen nuestra reunión con Él. Diga conmigo, tenemos una cita en el cielo. Estamos en 2 Tesalonicenses 2:1. Tenemos una cita en el cielo. Un día nos vamos a reunir con Cristo. ¿Cuántos glorifican su nombre? Pero así como hoy faltaron muchos a la reunión, muchos van a faltar a la reunión en el cielo. ¿Cuántos glorifican su nombre? Ojalá, hermano, no falte usted. Dice, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. Y aquí vienen las tres cosas con las que engañan estos que tienen el espíritu del anticristo. Ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está lejos. Subraya, el día del Señor está cerca. ¿Cuántos dicen amén? Y en todas partes, hermano, están predicando de esto, de que Cristo viene. Ya hay de nosotros si no hacemos caso. Versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Darle la espalda al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición, y está hablando del anticristo. Entonces, amado hermano, leíamos las tres cosas con las cuales engañan. Y la número 1 es por espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el espíritu del anticristo tiene el poder para engañar. ¿Cuántos dicen amén? Dice, engañados por palabra. ¿Cuántos dicen amén? Mucha gente está siendo engañada por palabra. Muchas jovencitas están siendo engañadas por palabra. Tienen una labia los muchachos para conquistar y son engañadas. Yo te voy a bajar el sol, la luna y las estrellas, y son engañadas. ¿Cuántos dicen amén? Como si se pudiera. ¿Cuántos dicen amén? Pero aquí, engañado por palabra, tienen facilidad de palabra para seducir a la gente con una mala enseñanza. ¿Cuántos glorifican su nombre? Tienen palabra, pero no la palabra de Dios, sino de hombre. Engañados por carta, por medio de cartas o enseñanzas apostólicas. Hoy en día, amado hermano, hay muchos que supuestamente están fungiendo como apóstoles, pero no lo son. Diga conmigo, estamos en el tiempo del apostolitis. Todos quieren ser apóstoles. ¿Cuántos dicen amén? Todos, hermano, todos.
Todos los que yo conozco quieren ser apóstoles. Yo prefiero ser un siervo inútil. ¿Cuántos glorifican su nombre? Porque he entendido que no son los títulos, sino son las funciones. ¿Cuántos glorifican su nombre? No nos debe de interesar los nombramientos. ¿Cuántos dicen amén? Aunque llegarán al tiempo de Dios, pero no tenemos que perseguirlos. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, los anticristos se oponen a los planes de Dios. Imagínense, amado hermano, que alguien que está sirviendo dentro de la iglesia y el esposo le dice: no, ya no vas a ir a la iglesia, ya no vas a servir, olvídate de eso. Está fungiendo como un anticristo. ¿Cuántos glorifican su nombre? Porque se está oponiendo a los planes de Dios. Hijo, ¿y tú qué vas a hacer de grande? Yo quiero ser pastor. ¿Cómo pastor? Te vas a morir de hambre. ¿Qué quieres, andar dando lástima o qué? Así dice la gente. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que es espiritual y dice amén, gloria a Dios. Qué bueno, hijo, que pensaste. Porque ¿sabe qué? Dios es el que provee. No piensa en una profesión, ¿cómo ser pastor? ¿Cuántos dicen amén? Pero amado hermano, eso es lo más maravilloso que tu hijo podría decir, o tu hijo. ¿Cuántos dicen amén? No que te digan: yo quiero ser una estrella como las de la farándula cristiana. ¿Cuántos dicen amén? Como Anet Moreno. ¿Cuántos dicen amén? De la abundancia del corazón hablará. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, amado hermano, los anticristos se oponen a los verdaderos ungidos de Dios y se oponen a la iglesia de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Hay una historia ahí en Hechos 13:8, vaya rápidamente. Elimas el mago que se le oponía al apóstol Pablo. Diga conmigo, siempre va a haber oposición. Siempre que Dios tenga un plan para tu vida va a haber una oposición tremenda. Pero tú decides si te detienes por la oposición o si brincas la oposición y sigues adelante. ¿Cuántos dicen amén? Pero siempre el diablo te va a estorbar. Siempre el diablo no va a querer que pases, pero vamos a pasar en el nombre de Cristo Jesús. Porque dice la Biblia que con nuestro Dios saltaremos los muros. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Biblia que los muros se van a caer también. ¿Cuántos glorifican su nombre? Ya está ahí en Hechos 13:8. Dice: pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. ¿Qué estaban haciendo? Predicándole. Pero los Elimas siempre son los que desaniman a la gente, como lo que nos comentaba la hermana Carmen, que le estaba predicando a alguien y llegó un Elimas. ¿Cuántos dicen amén? Y empezó a desanimar. Y de la misma manera, amado hermano, a veces uno va a salir, va a evangelizar, la gente se va a entusiasmar, va a querer venir, y de repente va a llegar el Elimas y le va a decir: vas a ir con esos hipócritas, vas a ir con esos que se dan sus golpes de pecho. ¿Y qué hace? Tratar de apartarlos de la fe de Dios. ¿Cuántos glorifican su nombre? Pero también hay Elimas dentro de la iglesia. Y cuando digo iglesia no me refiero a esta, sino a toda la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Porque, amado hermano, yo he escuchado personas que están en su primer amor y están trabajando con todo, y los hermanos que ya tienen tiempo le dicen: estás emocionado, estás en tu primer amor, estás emocionado, llévatela tranquila, cálmate, Elimas. ¿Cuántos glorifican su nombre? Y tratan de apartarlos del fuego del Espíritu Santo. No, es que yo quiero salir a predicar, quiero hacer... sí, estás emocionado. Yo también un día estuve así como tú. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces el hermano que lleva poco tiempo se queda y dice: ¿cómo? ¿Cuántos glorifican su nombre? Gloria a Dios. Entonces, amado hermano, no tenemos que reprender ese espíritu de Elimas que quiere apartar de la fe. ¿Cuántos dicen amén? Algunos, cuando dijimos que iba a haber 2 cultos, se alegraron. Y los Elimas dijeron: ¿cómo 2 cultos? Pastor, porque no tiene nada que hacer. El espíritu de Elimas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, amado hermano, los anticristos desvían de la fe con prodigios mentirosos. Vaya a Marcos 13:22. Marcos 13:22.
Si no lo alcanza a buscar, júntelo. Amén, amén. Y allá en su casa, como los de Berea, se pone a estudiar la Biblia, en vez de ponerle al canal de las estrellas. Nadie dijo amén. Bueno, al 13, no sé cuál es. Marcos 13, 22. Amén, amén. Porque se levantarán falsos cristos, esto es falsos ungidos, así se traduce Cristo, falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuere posible, aún a los. ¿Sabe por qué está lleno para de sufrir? Porque hay señales. Y la gente que busca las señales y busca los prodigios está siendo engañada. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe por qué hay una cantidad impresionante de adoradores de la muerte? Porque no le podemos decir santa, porque no es santa. ¿Cuántos dicen amén? Y el mismo señor inconverso con el que estaba platicando hace unos días me dijo, un día vino aquí uno que me dijo que la santa muerte, yo le dije, de santa no tiene nada. ¿Cuántos dicen amén? Y yo me sorprendo porque ese tremendo no es cristiano, pero tiene una sabiduría tremenda. Por eso se llama Salomón. ¿Cuántos lo edifican? Entonces una persona ya grande que me gusta platicar con ella para tratar de meterle el evangelio. ¿Cuántos glorifican su nombre? Pero a veces termino aprendiendo algunas cosas de cuántos glorifican su nombre. Entonces, amado hermano, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Hoy escogidos están siendo engañados por esas señales mentirosas. ¿Cuántos glorifican su nombre? Gloria a Dios. ¿Qué pasó cuando llegó Moisés delante de Faraón y aventó su vara? ¿En qué se convirtió? De serpientes. ¿Y qué hicieron los magos? Lo imitaron con otras. Hicieron lo mismo. ¿Cuántos dicen amén? Dijeron, ahí está, mira, nosotros también tenemos poder. ¿Pero qué pasó? Se comió la de Moisés. Porque es más grande el poder que Dios tiene que el que el enemigo pueda tener. ¿Cuántos glorifican su nombre? Entonces, amado hermano, usted no me puede decir que los hechiceros no tienen poder. Claro que lo tienen. Usted no me puede decir que los satanistas no tienen poder. Claro que lo tienen, pero el poder que ellos tienen está limitado. Sobre ese poder hay un poder mucho más grande y es el poder de Jesucristo. Es una ofrenda de palmas a mi pueblo. Usted no me puede decir, hermano, que cuando alguien está endemoniado no tiene poder y no tiene fuerza, porque sí la tiene. Pero cuando llega la presencia de Dios se quebranta eso. ¿Cuántos glorifican su nombre? Gloria a Dios. Entonces, amado hermano, el hecho de que haya milagros, señales, no es garantía de que Dios sea. Vaya al primer libro de Reyes 13:33. El número 13 es rebelión. ¿Cuántos glorifican su nombre? Amén. Así que si usted se sentía del barrio 13, olvídese. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Y fíjese muy bien, estamos hablando en Marcos 13 de los falsos profetas. Y en el primer libro de Reyes vamos a ver a Jeroboam que invistió sacerdotes sin consultar a Dios. Es decir, una rebelión. Y fue en el 13 también. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuáles dicen que es de mala suerte? 13. Viernes 13, ¿no? Sa. Te defiendes mejor callado. Primer libro de Reyes 13:33. Amén, amén. ¿Ya está ahí? Sí, amén. Dice, con todo esto, no se apartó Jeroboam de su mal camino. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo es cuando un cristiano sabe que está en un mal camino o que está en un pecado y no se aparta de él. ¿Cuántos glorifican su nombre? Sino que volvió a ser sacerdotes de los lugares altos de entre el pueblo. ¿Sabe cuáles eran los lugares altos? Los lugares de idolatría. Y puso a gente del pueblo a hacer idolatría. ¿Cuántos glorifican su nombre? Dice, y a quien quería lo consagraba para que fuese
de los sacerdotes de los lugares altos. Este tremendo estaba instituyendo sacerdotes y no se había arrepentido de su mal camino. ¿Cuántos dicen amén? Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Qué tremendo. Diga conmigo: los anticristos levantan ministros conforme a su corazón, usurpando de esta manera el lugar de Dios, ya que el que los debe levantar es Dios y no el hombre. ¿Cuántos glorifican su nombre? ¿Quién constituyó los pastores? Cristo. Efesios 4:11. Vaya rápidamente. Efesios 4:11. Amado hermano, qué tremendo es cuando alguien constituye un ministerio que Dios no constituyó. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué dice? Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Quién constituye los ministerios? Cristo. Diga conmigo: Cristo. Cristo. ¿Quién da los dones? Cristo. El Espíritu Santo. ¿Sí? Porque dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 12 que hay diversidad de operaciones, pero el Espíritu es el mismo, quien da a cada uno conforme Él quiere. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el que da los dones es el Espíritu Santo, pero el que da los ministerios es Cristo, no los institutos bíblicos. Y que me perdonen los hermanos que me están viendo de institutos bíblicos, pero el hecho de que vayan a un instituto bíblico no los convierte en pastores. El que los va a convertir en pastores se llama Jesucristo. ¿Cuántos glorifican su nombre? Porque hay iglesias donde ¿quién quiere ser pastor? Y levanta la mano. No saben en la que se están metiendo. ¿Cuántos dicen amén? Pero, amado hermano, el Señor es el que lo tiene que hacer. ¿Cuántos dicen amén? Cuando el hombre constituye, opera el espíritu del anticristo. ¿Cuántos glorifican su nombre? El Espíritu Santo es quien aparta y los llama al ministerio, aunque tú no quieras. ¿Cuántos dicen amén? O sea, aunque tú no quieras esa responsabilidad, porque es una responsabilidad muy grande. Imagínense, amado hermano, que vamos a dar cuenta por usted. Qué tremendo, ¿no? Hechos 13:2. ¿Ya está ahí? Ministrando estos al Señor. ¿Qué estaban haciendo? Ministrando. ¿Y usted cuando viene a la iglesia qué viene? A ministrar. Ay, vinieron bien poquitos. Ay, ahora le hicieron talento, hubieran hecho algo. ¿Cuántos dicen amén? ¿A qué viene? Diga conmigo: yo tengo que venir a ministrarle al Señor. Ay, hace mucho frío y el pastor no ha tapado. Y ya se viene diciembre y los fríos, ¿cómo nos va a ir? ¿Cuántos dicen? Nadie me dijo nada. El Espíritu Santo me está hablando. ¿Cuántos glorifican su nombre? Pero, amado hermano, estos venían a ministrar al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando estás en la casa de Dios te acuerdas de todo. ¿Y qué voy a hacer mañana? ¿Y se va a poner el Señor de la barbacoa? Y se irá a poner el de las carnitas, y estamos pensando en tantas cosas. Es más, ¿qué voy a cenar ahorita? ¿Cuántos dicen amén? Pero dice la Biblia, amado hermano, que estos estaban ministrando al Señor. Y no me importa si el de al lado no ministra al Señor, no me importa si el de enfrente no ministra al Señor y nada más está riendo. Yo vine a ministrarle al Señor. Y no me importa si el de atrás no se arrodilló, yo vine a ministrarle al Señor. ¿Cuántos glorifican su nombre? Y no importa si vino uno, vinieron dos, o vinieron 50, o vinieron 10, yo vine a ministrar al Señor.
Y yo entiendo ese principio. Yo no vine a hacerle culto a la gente, yo vine a hacerle culto a Dios. ¿Cuántos glorifican su nombre? Y tenemos que entender ese principio. Hay pastores, hermanos, que dependiendo del número de personas que vaya, es en la manera de la intensidad que predican. No, porque nosotros lo hacemos para Dios. ¿Cuántos glorifican su nombre? Y aún en tu casa, aún en tu cuarto, tienes que ministrarle al Señor. Adoración, alabanza, oración, intercesión, porque ese es el anhelo del corazón del Eterno. ¿Cuántos glorifican su nombre? Que nos convirtamos en una iglesia que le sabe ministrar al Señor. Que, amado hermano, que un día, no importa si todo el culto nos las pasamos orando y adorando, pero que venga el derramamiento del Espíritu Santo. Pero muchas veces dicen, ya se pasaron, pues no se supone que son como 20 o 25 de adoración, y ya faltan 20, ya no vamos a alabar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso no importa cuando venimos a ministrar al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Estaban ministrando al Señor y ayunando. No dice y desayunando. Y ayunando. Y escuche, ¿qué va a pasar si ministramos al Señor y ayunamos? ¿Sabe qué va a pasar? El Espíritu Santo va a hablar. Porque es lo que dice en este pasaje. Y dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Qué tremendo. Yo quiero una visitación de esas acá. ¿Cuántos glorifican su nombre? Yo quiero, amado hermano, que sea tanta la administración, tan fuerte, no una administración superficial, una administración tremenda, que el Espíritu Santo empiece a hablar, que se empiecen a levantar las profetisas. ¿Cuántos dicen amén? Y que empiecen a decir: apártame fulano de tal para la obra del ministerio. ¿Cuántos alaban a Dios? Eso es lo que yo quiero. ¿Cuántos dicen amén? Apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado. ¿Cuántos dicen amén? A estos sí les gustaba sumergirse en el río de Dios. Habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos. ¿A dónde los despidieron? A que hicieran la obra. ¿Y quiénes les impusieron las manos? Los que habían orado y habían ayunado. Diga conmigo: no cualquiera puede imponer manos. No es todos contra todos. Ore por su hermano. Espérate, aquí la Biblia dice que para poder imponer manos tienes que orar y ayunar y ser espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Si no, se va a acercar el muchacho con la muchacha y va a decir: así dice el Señor, te casarás conmigo y seremos muy felices. El Señor me revela que vamos a tener 5 hijos. ¿Cuántos dicen amén? Y la muchacha, si le gusta el muchacho, va a decir: amén, recibo. En verdad el Señor está hablando. ¿Cuántos dicen amén? No, hermano, pero que sea algo genuino. ¿Cuántos glorifican su nombre? Qué tremendo, amado hermano, es cuando verdaderamente el Espíritu Santo ministra. ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuántos les gustaría orar por la gente? ¿Qué tiene que hacer? Diga conmigo: consagrar. Porque aún, amado hermano, imponer la mano sobre alguien es una grande responsabilidad. Ha venido a mí gente que alguien oró por ella y ya vienen todos oprimidos. ¿Cuántos dicen? Es que fulano de tal oró por mí y ahora me siento pesado. Pues ¿para qué debo que orara por usted? ¿Cuántos dicen amén? Es que pasó uno por mi casa y tocó y dijo que no tenía dinero para su pasaje y le di para su pasaje y me dijo que era cristiano y me dijo que si lo dejaba orar por mí, y oró por mí y ahora me siento bien mal. Pues ni lo conocía. ¿Cuántos glorifican su nombre?
Pero estos, amados hermanos, habiendo ayunado, llorado, les impusieron las manos y los despidieron. Muchos de los que están aquí yo los voy a despedir para que se vayan a hacer la obra. ¿Cuántos dicen amén? Para que se vayan a hacer la obra a algún estado de la república, o para que se vayan a hacer la obra a otro país, no sé. Pero el Señor me dijo que de aquí van a salir ministros hacia otros lados, y yo lo creo. ¿Cuántos dicen amén? A lo mejor tú te quieres ir a Londres, pero el Señor te quiere en la sierra de Oaxaca. Pues allá te vas a ir y vas a decir amén. ¿Cuántos glorifican su nombre? Entonces, amado hermano, por eso queremos la visitación del Espíritu Santo, para poder empezar a despedir a los jóvenes que están aquí, los podamos despedir. Órale, vete a hacer la obra. ¿Cuántos glorifican su nombre? Los jóvenes no dijeron amén, pero aunque no digan amén, estoy orando por ellos, para que el Señor los toque y los levante. Ya ve cómo no dicen amén los jóvenes. Ahí mismo, vaya a primer libro de Reyes 12:31. Primer libro de Reyes 12:31. Amén, amén. Diga conmigo: los anticristos usurpan la obra del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Primer libro de Reyes 12:31. Y sigue hablando de Jeroboam. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo. Pero me gustaría que subrayara esto: que no eran de los hijos de Leví. Subraye que no eran de los hijos de Leví, porque solamente los descendientes de la tribu de Leví podían ejercer el sacerdocio. Ningún otro que no fuera de la tribu de Leví podía ejercer el sacerdocio. ¿Cuántos glorifican su nombre? ¿Pero qué estaba haciendo Jeroboam poniendo en el sacerdocio? A alguien que no debería de estar en el sacerdocio. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá. Parecía lo mismo, ¿verdad? Sacrificó sobre un altar. ¿Qué hacía Jeroboam? También sacrificaba, también hacía culto. Así hizo en Beer, ofreciendo sacrificio a los becerros que habían hecho, y ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Estaba desviando al pueblo a la idolatría. ¿Cuántos glorifican su nombre? Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel, a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado. ¿Qué dice? Del mes que él había inventado. Pero de seguro dijo que Dios se lo había revelado, pero lo había inventado. E hizo fiesta a los hijos de Israel para que estuvieran contentos. Y subió al altar para quemar incienso. O sea que Jeroboam también oraba, pero estaba desviado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué significa Betel? Casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y ahí en la casa de Dios estaba haciendo ministros, pero como a él le placía, no como Dios decía. ¿Cuántos glorifican su nombre? Diga conmigo: el que unge a alguien como apóstol, sin que le haya dicho Dios, es un anticristo. Yo conocí un pastor, hermano, que ungió a una persona como apóstol, a otro lo ungió como profeta, y desafortunadamente ese pastor, después de que hizo eso, le resultó la enfermedad de la diabetes, se murió su esposa, se quedó ciego y después murió. ¿Cuántos dicen? Por hacer algo que Dios no le mandó a hacer.
¿Cuántos glorifican su nombre? Entonces, amado hermano, instituir ministerios no es cualquier cosa. No es un juego. Y eso yo lo vi, eso no me lo contaron, eso yo lo vi. Se llamaba Sergio el pastor. El que unge a alguien como pastor sin que Dios lo mueva es un anticristo que se opone a la lucha contra Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y hoy, amado hermano, sobre todo en los canales de cristianos, hay un mover apostólico y profético. ¿Cuántos dicen amén? Se está moviendo mucho eso, lo apostólico y lo profético. Y ahora no solamente hay apóstoles hombres, sino hay apóstoles. ¿Cuántos glorifican su nombre? Pero yo le pregunto, ese mover que ellos dicen que es apostólico y profético, ¿será de Dios? Si están ungiendo apóstoles y apóstolas y profetas a diestra y a siniestra sin que Dios se los haya dicho. Están como Jeroboam. ¿Cuántos dicen amén? Me invitaban a un congreso apostólico y profético. ¿Y sabe cómo iba a salir? Como apóstol. Que Dios me guarde. A mí me queda grande ese saco. Si apenas se puedo llenar el de pastor. ¿Cuántos dicen amén? Pero no, amado hermano, así no son las cosas. Vas a pagar tu costo de entrada y ahí ya vas a salir siendo un apóstol. Así no opera Dios. ¿Cuántos glorifican su nombre? Eso no es el mover de Dios. Ahora, ¿todos los que dicen ser apóstoles y profetas lo son? No todos. ¿Cuántos glorifican su nombre? Hay muy pocos que son verdaderos apóstoles de Jesucristo. Pero no todo el que dice apóstol es apóstol. Porque tiene frutos el que es apóstol. ¿Cuántos glorifican su nombre? Vaya a Apocalipsis 2:2. Un día un tremendo que se presentó como apóstol, que nos iba a dar cobertura y de repente lo invitamos a predicar, ¿no? Y dijimos a ver qué nos enseña. Y de repente dice, dígale a su hermano la neta. Ese vocabulario para un apóstol. ¿Cuántos dicen amén? Y se la pasó hablando de su fama en un programa y cosas por el estilo. Y dije, ¿qué es apóstol? Diga conmigo, a los apóstoles hay que probarlos. ¿Cómo cree? Vaya a leer la Biblia. Apocalipsis 2:2 dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Subrayes. Y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Desde aquel tiempo, amado hermano, ya había muchos que se decían ser apóstoles. Imagínense cuántos hay ahora. Un montón. ¿Cuántos dicen amén? Se dicen ser profetas y no lo son. Ahí mismo en Apocalipsis 2:20. O se dicen ser profetizas. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. Voy a aclarar algo. Yo sí creo en las profetizas. Y sí creo en la profecía. Y creo que la mujer pueda profetizar. Pero también me ha tocado ver que hay unas que sí se hacen pasar por profetizas y no lo son. ¿Cuántos glorifican su nombre? Enseñan y seducen a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Cuántos glorifican su nombre? Imagínese, hermano, que te vengan a profetizar algo que no, que nada que ver. Imagínese que usted está bien metido con Dios, usted es un hombre que ora, ayuna y está bien al 100%, y de repente viene una profetisa y le dice, necesitas volver a tu primer amor. Pues si estás ahí. ¿Cuántos glorifican su nombre? Es que uno mismo se conoce.
O sea, cuando viene una palabra de confrontación, uno mismo se pone a llorar y dice, Señor, sí, pero hay veces que vienen y le profetizan a uno cosas que no. ¿Cuántos glorifican su nombre? Hace tiempo profetizaron que mi esposa iba a caer en cama y se iba a morir. Y miren, ahí está, dando lata. ¿Cuántos dicen amén? Sí, hermano, entonces yo le dije, tranquila, no pasa nada, eso no es de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No va a pasar nada. ¿Cuántos glorifican su nombre? Entonces uno sabe cuando Dios habla y uno sabe cuando Dios no habla. Uno sabe cuando es la intención de la gente. ¿Cuántos glorifican su nombre? Y como si somos hijos de la promesa, dice la Biblia, que al que nos bendiga Dios lo va a bendecir, y al que nos maldiga Dios lo va a maldecir. Así que hay que se las vean con mi papi de allá arriba. ¿Cuántos dicen amén? Vaya a Daniel 7:25. Y está hablando del anticristo este pasaje. Dice, y hablará palabras contra el Altísimo. Fíjense bien, ¿qué hace el espíritu del anticristo? Habla palabras en contra del Altísimo, habla en contra de lo que Dios ya estableció. 7:25 de Daniel. Y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿Cuántos dicen amén? Hoy en día muchos predicadores están modificando la escritura, están modificando la doctrina que Dios ya estableció. Dice más, y serán entregados en su mano hasta tiempo. Diga conmigo tiempo. Diga conmigo un año. Dice y tiempos. Diga conmigo 2 años. Diga y medio tiempo. Diga conmigo medio año. ¿Cuánto le da? 2 años, 3 No. Un tiempo, un año. Y tiempos, 2 años. Y medio tiempo, 3 años y medio. Es lo que va a tener el anticristo. ¿Cuántos glorifican su nombre? Entonces, una de las funciones principales del anticristo es cambiar los tiempos. ¿Cuántos glorifican su nombre? Si alguien tiene un tiempo en Dios para ser levantado y alguien lo unge antes de tiempo, es terrible. ¿Qué pasa si una mujer está embarazada y da luz a los 2 meses? ¿Qué pasa si una mujer está embarazada y da luz a los 6 meses? ¿Sabe por qué hay muchos pastores que han surgido y han fracasado? Porque nacieron antes de tiempo. Porque fueron levantados antes de tiempo. Y eso lo sabía David. Por eso cuando le decían que tomara el trono, decía no, porque todavía está Saúl. Dejen que se vaya Saúl y entonces en el tiempo de Dios yo voy a surgir. ¿Cuántos glorifican su nombre? Dígale a su hermano, no te desesperes. Es que yo ya quisiera estar allá, ya quisiera. Espérate. Si no te hemos levantado, es porque no queremos que te mueras. Es porque no queremos que te abortes. ¿Cuántos glorifican su nombre? Es porque queremos que cuando seas levantado con poder, seas levantado con unción, pero nunca antes de tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando alguien empieza a ser levantado, amado hermano, y le empiezan a decir que es alguien muy capaz, muy bueno, entonces, amado hermano, aborta. Diga conmigo, es en el tiempo de Dios. ¿Usted cree que un día va a predicar? Sí, amén. Y que el diablo no le venga a decir que no. Sí, pero en el tiempo de Dios. No en el que cree usted que es su tiempo. ¿Cuántos glorifican su nombre? Llegará un tiempo. Yo siempre veía a los predicadores y yo iba a la iglesia y decía, un día quizás estaré ahí. Pero mientras voy a ganar almas para Cristo. ¿Cuántos dicen amén?
Y en el tiempo de Dios, hermano, el Señor me levantó. Y por eso no me he muerto, porque fue en el tiempo de Dios. ¿Cuántos dicen? Pero conozco otros amigos predicadores que fueron levantados antes de tiempo y murieron, espiritualmente hablando. Y ahora están en el mundo y ahora están apartados de Cristo Jesús. Entonces diga conmigo, es en el tiempo de Dios. No en el tiempo de los hombres. Es muy peligroso, hermano, levantar a alguien antes de tiempo. Porque Dios nos los va a demandar a nosotros. ¿Cuántos glorifican su nombre? Vaya a Hechos 5:36. Ya vamos a terminar, no creo que vamos a hacer velada. La velada es dentro de 8 días. Empezamos a las 7, terminamos a la 1. Hechos 5:36. Y este pasaje, amado hermano, me sorprendió. 5:36. Dice, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. Hasta ahí vamos a detener. Qué tremendo, amado hermano, es creer que uno es alguien y no es nada. Tremendo. ¿Cuántos dicen? Y este tremendo de... ¿Cómo se llamaba? Teudas. No deudas. Deudas son las que tú tienes. Teudas es lo que dice la Biblia. Diciendo que era alguien. Y a este se unió un número como de 400 hombres. Fíjate qué tremendo. O sea, ese se la creía que era alguien y por eso lo siguieron 400. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, para predicar hay que creérsela. Porque si tú no te la crees, ¿cómo vas a hacer que los demás crean? Si tú estás dudando. ¿Cuántos dicen amén? Dice, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. ¿Sabe por qué? Porque Teudas no tenía un llamado de Dios. Él creía y soñaba, y a lo mejor se dieron muchos tacos, y creyó que tenía un llamado de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero no tenía un llamado. Y ciertamente se le unieron 400 hombres y pereció. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, hay muchos que posiblemente tengan un llamado, pero que no se adelanten antes de tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Porque ellos mismos van a terminar mal si se levantan antes de tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Los anticristos promueven edictos que dañan al pueblo de Dios, mandamientos que dañan al cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y a toda la gente que enseñan la afecta. Vaya por último a Juan 6:63. Diga conmigo, el espíritu del anticristo quiso matar a Moisés cuando tan solo era un niño. Por eso ordenaron matar a todos los niños. ¿Saben por qué? Porque el diablo sabía quién iba a ser Moisés. Sabía que iba a ser ni más ni menos que el libertador del pueblo de Israel. Y por eso lo quería matar desde niño. A Jesús también lo quiso matar el espíritu del anticristo desde niño. Y el espíritu del anticristo, escuche, quiere matar tu vida espiritual. Porque sabe que tú eres un arma poderosa en las manos de Dios.
Dice, no puedo permitir que este tremendo se levante, porque si se levanta me va a hacer mucho daño. Tengo que desanimarlo, tengo que sacarlo de la jugada, tengo que confundirlo, tengo que distraerlo, porque el diablo sabe lo que vamos a hacer si nos levantamos con el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El diablo sabe quién eres en Dios, y por eso vienen las trabas. Y por eso vienen los obstáculos, y por eso vienen los opositores, y por eso vienen los problemas, y por eso vienen tantas cosas. Cuando dices, yo quiero buscar a Dios, pero es cuando más me va mal. Porque el enemigo sabe que quieres cruzar la línea. Es más, algunos ya le están cruzando. Y por eso el diablo está enojado. ¿Cuántos glorifican, Señor? ¿Pero qué tenemos que hacer? Seguir avanzando, seguir avanzando, seguir avanzando, no detenernos, no detenernos, servir a Dios en lo que podamos, servir a Dios en lo que podamos, servir a Dios en lo que podamos. Y cuando menos nos demos cuenta, el Señor te va a levantar. Porque dice la Biblia, humillaos bajo la mano poderosa de Dios, y Él nos exaltará cuando fuere el tiempo. ¿Cuándo fue el tiempo? No antes de tiempo. ¿Y cuál es la mano poderosa de Dios? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Representan la mano de Dios sobre la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Y no es que te humillen, no, es respeten a los ministerios. Y Dios nos va a levantar cuando fuere el tiempo por esos mismos ministerios. ¿Cuántos glorifican su nombre? Porque el que se humilla y el que se exalta, duramente. Para pruebas basta un motor, Nabucodonosor. ¿Acaso no dijo, esta es la gran Babilonia que yo he edificado? Y aún estaba la palabra en su boca, dice la Escritura, cuando se le dio la orden a los vigilantes de que cortaran su reino. Y estuvo 7 años arrastrándose como las bestias del campo. ¿Cuántos glorifican? Comiendo hierba, amado hermano. Se volvió como un animal. Era un animal, no era como un animal. ¿Todo por qué? Porque es exaltó. ¿Cuántos dicen? Qué tremendo es cuando uno dice, miren todo lo que yo he edificado, miren todo lo que yo he alcanzado, miren, 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 miren. Y viene la caída. ¿Cuántos dicen? ¿Cómo tenemos que mantenernos? En humildad. En humildad. Diga conmigo, y un humilde acepta sus errores o sus horrores. ¿Cuántos dicen amén? Sí, hermano, te hice una cara, no te saludé, la verdad me caes gordo, pero estoy orando para que te caigas flaco. ¿Cuántos dicen amén? Discúlpame, me voy a esforzar por amarte y te voy a amar por amor a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Sí, la verdad el otro día me hice como que sabía mucho, pero la Biblia dice que el que sabe sea como si no supiera nada. ¿Cuántos dicen? No tenemos que andar demostrando que sabemos ni sacar las credenciales. No. La mejor credencial del cristiano se llama Espíritu Santo. Amén. Porque el Espíritu Santo, amado hermano, te va a decir lo que tienes que hablar en aquella hora. ¿Cuántos dicen? Podemos tomar un curso de liberación, hermano, y sería muy bueno. Pero imagínense cuando llegue a la liberación, ¿cuál era el paso número 1? ¿Y el paso número 2 cuál era? No, lo que va a hacer que esa persona sea libre va a ser el fuego del Espíritu Santo. No eres tú ni soy yo, es Dios. ¿Cuántos glorifican su nombre? Vaya, ¿ya está ahí Juan? Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida. La carne, diga conmigo la carne. ¿Qué problema tenemos con la carne? La carne. Esa carne que nos hace pecar. Esa carne que nos hace fallarle al Señor, para nada aprovecha y un día se la van a comer los gusanos. ¿Cuántos dicen? Amén. La mía también.
Te van a dar un tremendo banquete. Sí, hermano. Pero esta carne, este estuche, esta envoltura para nada aprovecha. El Espíritu es el que da vida. Diga conmigo, lo que importa es la vida espiritual. Porque la vida en esta tierra es temporal, es pasajera. ¿Cuántos dicen amén? Nadie de nosotros sabe cuántos años más va a vivir, amado hermano. Y es temporal, pero el tiempo que estemos, que agrademos al Señor. Porque entonces vamos a ser revestidos de una morada espiritual que va a ser eterna. Por más que las mujeres no quieran envejecer, por más que las mujeres no quieran arrugarse, un día se van a envejecer y se van. ¿Cuántos dicen amén? Porque esto para nada aprovecha, entiéndalo. La carne no aprovecha para nada. Tu carne quiere pecar, tu carne quiere deleite, tu carne quiere placer, pero eso te va a llevar a la muerte eterna. Entiéndelo. Síguele dando gusto a tu carne, porque cada vez que le das gusto a tu carne te alejas de Dios. Para nada aprovecha, pero el Espíritu es vida. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, hay que ocuparnos del Espíritu, no de la carne, porque para nada aprovecha. ¿Cuántos dicen amén? Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y vida. ¿Qué son las palabras del Señor? Espíritu y vida. Y cada vez que vienes al culto, ¿qué recibes? Vida. Espíritu y vida. Y los que casi no vienen a la iglesia, ¿cómo andan? Todos moribundos. Y ya sienten que se caen, y ya sienten que se van a Egipto, y ya sienten que retroceden, y ya sienten que se van a bailar la guaracha, y ya sienten que se van a la discoteca, ya sienten que se van al sonido. ¿Por qué? Porque no tienen las palabras que dan vida. Si la gente tan solo entendiera la importancia que es congregarse. Pero hay gente cristiana, amado hermano, que dice: ¿para qué tanto y culto y culto y culto? Eso es ser religioso, eso es ser fanático. Un día le dijo a una persona: entonces yo soy un fanático, porque yo estoy ahí todos los días de culto. ¿Cuántos dicen amén? Pero yo sé lo que dice la Biblia, y la Biblia dice que cuando venimos al culto, amado hermano, recibimos espíritu y recibimos vida. Vida. Y el que tiene vida no se quiere ir al mundo. Ay, es que yo me acuerdo cómo hay en el mundo. Ya deje de recordar el mundo, porque si no lo deja, va a terminar regresándose a batir en el lodo nuevamente. ¿Cuántos dicen amén? Como la puerca lavada que se vuelve a revolcar, como el perro que vuelve a su vómito. Y eso yo no lo digo, lo dice la Biblia. Vaya a reclamarle al autor que se llama Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, amado hermano, venga para que tenga vida. ¿Cuántos dicen amén? Y la tenga en abundancia. Porque el diablo lo que quiere es que usted no reciba vida. Escúcheme bien, el diablo lo que quiere es que usted no reciba bendición. Lo quiere tener neutralizado. Aquí, tranquilo. Pero el Señor quiere darle espíritu y quiere darle a través de su palabra. Diga conmigo, necesitamos hablar la palabra de Jesús, que es espíritu y vida. Póngase de pie, vamos a hablar. Ahora se me alargó la lengua y se me cortó el tiempo. Padre bueno y sabio, aquí estamos delante de tu presencia. Gracias porque nos hemos deleitado en tu palabra, Señor Jesús. Bendito seas, Padre. Yo sé, bendito Padre, que aquí hay gente que te va a servir en alguna área, Padre. Pero así, Padre, como aquellos estaban ministrando y estaban orando, Padre, estaban ayunando, y el Espíritu Santo habló. Siempre te diré, Espíritu Santo, que vengan hombres de otros lados y hable tu Espíritu Santo por medio de ellos y digan a quién hay que levantar para la obra del ministerio,
Aquí estamos humillados delante de tu presencia, reconociendo que te necesitamos, Espíritu Santo. Reconociendo, Padre de la gloria, que tú eres el Todopoderoso. Reconociendo, Padre de la gloria, queremos levantar a ti nuestras manos, maravilloso Jesús. Llena este lugar con tu presencia. Haz descender tu poder a los que hoy vinieron, Señor Jesús. Los que no, redarguye